conectarse alguien o antes, perdón, ya no sé ni la palabra que digo, o llamamos, le suspendieron la clase que tenían antes. Sí, ese hueco se hace eterno. El día no se termina más. Bueno, ¿y alguno pensó en dar la clase hoy? No. ¿Lo patean para la semana que viene? Sí, este fin de semana me pongo con el videito, estoy probando, viendo a ver si puedo meter un PowerPoint y lo está terminando perfectamente. Bueno, genial. Y bueno, voy a ver si puedo. Genial, entonces la clase que viene lo hacemos. Igual ya tienen tema, ya tienen pensado bien cómo lo van a armar o necesitan alguna mano. No, dividimos los temas. Hicimos ya dividieron los temas, todo. Sí. Así que por ese lado bien. ¿Y alguna ayudita que digan, no, estoy trabado con esto? O... Yo no, por mi parte no. No. Bueno, quedó como colgado algo del TP, ese integrador, que lo hice con Nico y Franco, y me quedó sin entender muy claro el tema del gráfico ese de Lewis, creo que es el nombre. Sí. O sea, es lo único de todo el trabajo que me quedó así como... Sí. Ahí, dando vueltas. Bueno, lo vemos. A ver, ¿dónde tengo acá el trabajo? La idea entonces es, terminamos de ver lo de orgánica y si me dan un minutito que encuentro ahí el trabajo. Bueno, es la estructura de Lewis del bioduro de potasio, ¿no? Esa sería la parte. Bueno, siempre me pasa lo mismo que acá. No sé cómo es el tema del pizarrón. Minutito que estoy tratando de compartir ese pizarrón. Siempre lo mismo, no aprendo. Ahí está. Ahí están viendo que está abriéndose el pizarrón, ¿no? Sí, genial. Bueno, entonces, el TP lo que dice es la parte de investigar cuáles son los elementos, eso lo pudieron hacer, ¿no? De encontrarlos en la tabla periódica, cuál es metal, cuál es más electronegativo. Sí. Lo de la unión también, sí. ¿Qué tipo de unión y demás? Genial. Bueno, entonces, acá, no me acuerdo, acá está, acá me van apareciendo las cosas. El tema de la estructura de Lewis es lo que se hace como para simplificar un poco el gráfico de los átomos cuando uno quiere ver, quiere analizar las uniones que vamos a tener, ¿no? Entonces, el potasio, si nosotros lo buscamos en la tabla, teníamos la tabla que venía así, más o menos, ¿en dónde les quedó? ¿En qué grupo? ¿Recuerdan? Vieron que tenemos acá el grupo 1, el 2. ¿Cómo?
¿Tienen por ahí una tabla? Si no, lo buscamos. En el 1, profe. Genial, en el 1, ¿sí? Y el yodo, ¿dónde les había quedado? En el 7. Si se acuerdan. En el 7, buenísimo. Bueno, acá cuando esto reaccione, deberíamos encontrarlo, ¿sí? Buscamos el... Está re lento esto. Bueno, buscamos. Entonces, en la primera columna, en el grupo 1, vamos a encontrar el potasio ahí, abajo el sodio. Y en la columna 7, que es la de los halógenos, que tenemos el cloro, el bromo, ahí tenemos el yodo, ¿sí? O sea, estos eran los que eran muy reactivos. Entonces vamos a combinar, ¿se acuerdan cuando veíamos los ejemplos de cloruro de sodio, que era la sal de mesa? Combinábamos el cloro, que está en este grupo 7, con el sodio que está en el 1. Y este sería una estructura parecida, porque el yodo está en la misma columna del cloro y el potasio está en la misma columna del sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteábamos? Voy a borrar todo esto, entonces, ahora que ya lo encontramos, porque es más lindo la tabla real que esta que yo dibujé. Bueno, una vez que ubicamos los dos elementos, decimos uno es metal y otro es no metal. Cuando se combinen, nos va a dar una unión iónica. ¿Por qué se da esta unión iónica? Porque el potasio se va a comportar como el sodio, va a perder un electrón como para parecerse al metal noble que tiene más cerca. Y el yodo en eso se va a parecer al cloro, que necesita un electrón para parecerse al gas noble que tiene más cerca. Entonces, lo que nos va a quedar es, teníamos el potasio, ¿sí? Que tiene un montón de electrones, pero en esa última capa tiene un solo electrón. Y por otro lado tenemos el yodo, que también tiene un montón de electrones, ¿sí? Pero en esa última capa va a tener 7. ¿Hasta ahí me siguen? Porque el grupo coincidía con los electrones que teníamos en esa última capa. ¿Sí? Sí. Entonces, en vez de dibujar al yodo como que tenemos un núcleo con todos los protones y tenemos todos los electrones alrededor, en vez de hacer todo este dibujo tipo cebolla, vamos a dibujar nada más los electrones que tienen esa última capa y los vamos a señalizar o con puntos o con cruces, ¿sí? Para evitarnos hacer este otro dibujo que es más complejo, ¿sí? Entonces, esto se llama la estructura de Lewis, digamos, es la simplificación de cuántos electrones tengo en esa última capa, como para ir viendo cómo es que se van a dar las uniones. Entonces, yo le dibujo directamente los electrones de la última capa. Y después lo que planteo es, el potasio, ese electrón se lo va a dar al yodo, ¿sí? Lo va a perder. Entonces, el yodo me va a quedar este electrón acá. El del potasio me va a quedar en el yodo. Y este del potasio entonces lo va a perder. Cuando el potasio pierde un electrón, quedó como desequilibrado porque en el núcleo tenía igual cantidad de protones que de electrones. Le saqué un electrón, le saqué una carga negativa, entonces es como que le va a sobrar una carga positiva, ¿sí? Va a quedar desequilibrado en una carga positiva. Y este yodo, como gana un electrón, también va a quedar desequilibrado con una carga negativa. Entonces, ahí es que nosotros vemos que vamos a tener dos iones, unión del potasio y unión del yodo, ¿sí? La estructura de Lewis entonces sería ponerle estos puntitos alrededor, puntos o cruces, ¿sí? Que son los que, una forma de interpretar cómo es que va a ganar el electrón del potasio. Entonces esta sería la estructura de Lewis. Hacer ese grafiquito. En vez de dibujar el átomo con todos sus electrones alrededor, ¿sí? Dibujamos simplemente los electrones de la última capa. Bien, ahí está, ¿Sí? ahí me quedó más claro. Sí, sí. No me fijé si ya habían entregado el trabajo. ¿Ya lo habían subido? No, porque a mí me quedó esa duda. Ah, como bueno, la bueno. hizo uno de los chicos, esa pregunta la respondió Sí. Franco.
que Sí. quería en realidad como terminar de entenderlo para estar seguros de que estaba todo bien y de mandar. Genial. Bueno, buenísimo. Es como para tener una idea de lo que es la estructura de Lewis, ¿sí? Relacionada a las uniones. Bueno, entonces, vemos lo que nos quedaba de orgánica, que me van a disculpar, pero no me acuerdo en qué hoja habíamos quedado de orgánica. Yo es como que, viste, termina la semana y empiezo de cero, no sé ni cómo me llamo. Entonces, vamos a cerrar acá. Profe, Sí, ¿se lo puedo mandar en varias partes, en 3 partes por WhatsApp? ¿El video? sí, sí, como puedan. Si no, si quieren probar esa página de WeTransfer, les paso el link. No estoy ni siquiera encontrando el archivo. Vieron que tuve problemas con la memoria de mi máquina. Eh, entonces me lo pasé todo a la máquina, lo que necesitaba, y ahora no encuentro el archivo. Entonces sospecho que ese archivo me quedó en algún otro lado. Yo estaba convencida que ustedes hoy iban a dar alguna clase, che, que se iba a sacar de encima. Pero bueno, lo voy a sacar lo habíamos pasado por chat, ¿no? Al PowerPoint de orgánica. Y estaba en el chat. Entonces lo vamos a ver de ahí. Yo ahí le estoy mandando igual al video que ya bueno. preparé. Bueno, ¿y querés que lo veamos hoy? Sí, no hay ¿En problema. este momento? Ahí le estoy mandando ¿Sí? 3 pedazos. Vamos, Ale, para romper el hielo, vamos. Sí. Va a ser más entretenido que mi clase de orgánica. ¿De qué tema es? Tabla periódica. Genial. Bueno, esperen. Tendríamos que definir cómo es que lo íbamos a evaluar. ¿Se acuerdan? Habíamos acordado, mentira, yo les dije y ustedes no dijeron nada, entonces supuse que estaban de acuerdo en poner si demuestra preparación para realizar la exposición y si demuestra conocimiento en el tema. ¿Les parece así? ¿Alguna otra categoría que podamos evaluar? No, está bien, profe. ¿Está bien? Sí, sí. Y ponemos una categoría de punto extra si quieren. ¿Por qué le daríamos un punto extra? Por romper el hielo. Por romper el hielo. Primero. Bueno, Bien. puede ser. Por romper el hielo se ganó el punto extra. Bueno, entonces la idea es que cada uno ponga, después me paso por privado, porque es anónima la nota. Estas 3 notas, digamos, de preparación, ¿cuánto le ponen? Puede ser bien, muy bien, o puede ser con número, como ustedes se sientan más cómodos. O si no, ponen bien, muy bien, regular. En preparación, en conocimiento y punto extra que le pondrían. ¿Sí? Bueno, entonces me lo bajo de WhatsApp. ¿Cómo hacemos? Ahí se lo estoy mandando por WhatsApp, a ver si... Genial, genial. Porque en YouTube también está cargándolo, pero... tarda Claro. un poco más, parece. Sí, ¿querés que probemos esta de WeTransfer? Como quiera. Como prefieran. Si vemos que no funciona, Ahí esta es en la de... YouTube supuestamente me quedan 20 segundos. Bueno. Le tengo que pasar el link de Sí. última, ¿no? De YouTube. Y así lo proyectamos acá. Y así más completo, va a estar más, está entero.
Ah, genial. Y así ya te queda para la posteridad, para tus Claro. futuros alumnos. A ver cómo comparto. ¿Te tengo que habilitar algo para compartir o vos de ahí podés compartir? ¿Usted lo puede mostrar ahí de Ah, YouTube? sí, sí, lo pongo yo para acá para compartir si quieren. Avísame cuando ya lo podemos... ahí me están Ahí llegando, está. al WhatsApp están llegando El chat. los videos. En YouTube ya está tabla, ¿qué le tengo que dar? El nombre, Alejandro Robles. Y tabla periódica, Ah, bueno. le puse. Ahí no te aparece como un link, ¿no? A ver, Yo igual estoy buscando Alejandro Robles, tabla periódica. A ver, compartir acá. hace Por WhatsApp. 37, sí, tiene que ser este. Bueno, lo pongo entonces para compartir. Ok, Genial. Ay, esperen. Hice lío. Me siento muy nona cada vez que hago estas cosas. Si tardo tanto, discúlpenme. Bueno, ahí entonces sí lo ven, ¿no? Sí, profe, ahí te ves. Ahí está. Hola, buenas noches a todos. Me Díganme presento, si mi se escucha nombre el audio es también. Alejandro Robles, estudiante de segundo año turno noche en Técnica Superior de Radiología. ¿Escuchan el audio? Hoy vamos a hablar de la tabla periódica. Sí, profe. La tabla periódica es un cuadro que contiene todos los elementos químicos que existen y se conocen hasta la actualidad, ordenados según sus propiedades físicas. Hablando un poco de la historia, fue diseñado por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869. Es considerado el descubrimiento más importante de la química. Dmitri dejaba espacio diciendo, acá va un elemento químico, lo que pasa que todavía no lo descubrimos. Cada elemento de esta tabla periódica tiene un número que lo identifica, a lo que lo llamamos número atómico, que son los números de protones, que por ejemplo tiene el elemento, que podemos mencionar a uno, que sería el hidrógeno, que es el número 1, y tiene un protón, o el helio, que es el número 2, y tiene 2 protones. Y así sucesivamente, a medida que vamos avanzando en la enumeración. La tabla está dividida por grupos y periodos. Las columnas son los grupos y los periodos son las filas horizontales. Otra de las cosas que podemos mencionar también en cuanto a los elementos, que tienen un número másico, identificado con la letra A, y también se encuentra los electrones de valencia, que son los que están
los electrones que están en la última capa más alejada del núcleo. Cada grupo cuenta con un... Creo que este cerró un final. Por ejemplo, vamos a nombrarlos. Están los metales, metales alcalinos tercios, metales de transición, tierras raras, gases nobles, metaloides, halógenos y otros metales. A estos los podemos clasificar en metales, no metales, gases nobles, que son los inertes, salvo el hidrógeno, que es el 1, que está del lado izquierdo solo, pero sería un metal, que estos están agrupados según sus propiedades. Los elementos tienen electronegatividad, uno más que otro. La electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer electrones de otro átomo. Estos están ordenados de izquierda a derecha y hacia arriba como los que más fuerza de atracción o electronegatividad tienen. También podemos asociar la tabla con elementos. Esta tabla, por ejemplo, tiene elemento y un símbolo para asociarlos y así recordar con qué letra podemos identificarlos. Cada primera letra siempre es en mayúscula y cada segunda letra siempre es en minúscula si es que la tiene. En caso de que sería dos letras mayúsculas, ahí ya estaríamos hablando de un compuesto. Así que ya no entraría en lo que es un elemento. Bueno, aquí hemos terminado y espero que esta información breve, concisa e importante de lo que es la tabla periódica le haya servido. Buenas noches. Bueno, genial. Lo corté cuando terminó, ¿no? Porque lo corté y después dije, uy, dijo, buenas noches, yo lo corté. Sí. Digo, qué ansiosa. Ya veo que tenía una dedicatoria. Bueno, a mí me pareció muy claro, y como vos dijiste, claro y conciso. Así que como para alguien que fue muy claro para estos nuevos estudiantes que vamos a torturar la próxima oportunidad. Así que bueno, muchas gracias. No sé si alguno del jurado quiere hacer un comentario o si es todo comentario por puntuación secreta y después nos mandarán la puntuación. ¿Nadie? ¿Nadie quiere hacer ningún comentario? Bueno, y un punto extra, sí, por romper el hielo se lo merece, ¿sí? Claro, así seguro, que bueno, seguro. sí, segurísimo. Así que bueno, muchas gracias y muy claro, ¿sí? Hay veces que uno se enrieda y bueno, es difícil explicarle a alguien que no sabe nada, porque uno por ahí se va por las ramas y el que no está en tema, entonces se puede llegar a perder. Pero bueno, no fue este el caso. Genial. Entonces, si les parece, continuamos con la pata de orgánica, que estuvimos viendo la clase pasada, y la clase que viene, entonces vemos el resto de las preparaciones, las presentaciones de ustedes. Tenemos entonces... Profe, le hago una pregunta. Yo he elegido sí. hojas de seguridad sí. con el etílico al 95%. Sí. Igual hay muchos nombres, digo, no necesariamente que me los recuerde todos. Pues, imprimí las hojas, pero bueno, más o menos tienen muchos nombres. Sí. 1 punto, 2.5, 3 puntos y sí, cada una tiene una definición, pero bueno. ¿Pero lo querés mostrar ahora o...? No, era solamente un comentario, no.
No, está bien, no se hagan problema. Es nomás como si le tuvieran que explicar el tema a alguien que no sabe nada. Así que no hace falta que ustedes se acuerden de todo. Sí, sí. De todos los puntos. Perfecto. Sí. Ustedes lo van ayudando, se van ayudando también con el material, pero lo importante es que se entienda el concepto que ustedes quieren explicar. Ok. Bueno, genial. Entonces, vamos a retomar la parte de orgánica. Ahora sí. Bueno, viendo que la química orgánica, entonces teníamos compuestos que van a tener mucho carbono e hidrógeno, ¿sí? Y que podíamos tener, están viendo la presentación, ustedes avísenme si hay algo que empieza a fallar, podían tener estructuras mucho más complejas de las que estamos acostumbrados en inorgánica, ¿sí? Entonces hacíamos estos dibujos, estos diagramas, como para querer simplificarlo un poco, y que cada rayita de estas, cada esquina, en esa esquina en realidad lo que tenemos es un carbono, y el carbono siempre va a tener 4 uniones, entonces lo que no dibujamos lo íbamos a completar con hidrógeno, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estas dos liñitas con un OH, en realidad la fórmula sería que tenemos estos dos carbonos, y los carbonos alrededor van a tener hidrógenos, salvo lo que no es hidrógeno. Lo que no es hidrógeno, ahí sí lo marcamos como un grupo funcional. Se llama grupo funcional porque le va a dar ciertas características, ciertas funciones a ese producto, ¿sí? Entonces, como que si tuviéramos todo carbono e hidrógeno, serían unas características. Ahora, si le vamos agregando estas cosas distintas, entonces se nos va cambiando las características del producto. Esos grupos funcionales hay un montón, ¿sí? Vimos algunos de ejemplo, como cuando tenemos OH, estamos hablando de alcoholes, cuando tenemos aldehídos y cetonas, tenemos estas estructuras. Esto es un oxígeno que tiene una doble unión. Los ácidos carboxílicos tienen esto del aldehído y la acetona como combinación de la pata del alcohol, del OH, y este oxígeno con doble unión como una acetona, ¿sí? Entonces, bueno, cuando está todo pegado ese grupo, ahí tenemos un ácido. Y después vamos a tener aminas y amidas que en algún lado van a tener un nitrógeno, ¿sí? Por ejemplo, estos son ejemplos de algunos productos que podemos llegar a encontrar. Habíamos visto también que los podemos tener en línea, o los podemos tener ramificados, o hasta pueden formar ciclos, ¿sí? Como que se unen los extremos, y entonces tenemos esos ciclos, que a veces esos ciclos tienen unas uniones particulares que no están bien definidas, es como que van variando, entonces se le hace ese anillo, que eso es muy importante en productos como el benceno o las familias del benceno, y son cancerígenos. Habíamos charlado también de los polímeros, que son macromoléculas, o sea, a partir de ciertas moléculas en orgánica, nosotros podemos hacer que se rompa esta doble unión y que se pegue a la molécula de al lado, y va formando como un tren de moléculas tan grande que se va a llamar polímero. Y estos polímeros son los plásticos, pero también tenemos polímeros naturales como el almidón, la celulosa y el ADN, ¿sí? Como que naturalmente se van generando estas uniones que van a tener una misma estructura, se llama monómero, que después se va a ir replicando en una cadena muy larga. Entonces el peso al final de esta macromolécula, ¿sí?, es mucho más grande de lo que estamos acostumbrados a tratar con las moléculas normales. Muy interesante el tema de los polímeros. Después, bueno, teníamos el tema de los alcoholes, que van a tener este grupo funcional OH, ¿sí? Cuando nosotros tenemos cadenas y después le aparece un OH, estamos hablando entonces de un alcohol. Así que nosotros normalmente cuando decimos pásame el alcohol, es alcohol etílico, pero ese porque es el alcohol que tenemos a mano, ¿sí? En la química orgánica va a haber montones de alcoholes distintos, con obviamente distintas propiedades. Habrán escuchado hablar por ahí también del alcohol isopropílico, que se usa mucho para limpieza de equipos. Bueno, y los alcoholes tienen esta propiedad que son solubles en agua, salvo que sean con una cadena muy, muy larga. Habíamos visto también el tema de los ácidos carboxílicos, cuando nosotros tenemos este grupo funcional, entonces esto puede liberar
un hidrógeno cuando lo ponemos en agua, entonces nos queda un ácido. Esto serían la estructura de los ácidos en la química orgánica. Bueno, y creo que hasta acá habíamos llegado, ¿no? A hablar de los ácidos. Entonces, nosotros tenemos distintas opciones de ácidos. En general, cuando estamos estudiando el tema de los ácidos, planteamos, bueno, como que tenemos el clásico, el ácido clorhídrico, que cuando lo ponemos en agua va a desprender un protón, ¿sí? Uno de estos iones de hidrógeno. Entonces, esos son los protones que después vamos a medir, ¿sí? Para determinar el pH, para ver si esa solución me quedó muy ácida o si quedó un poquito ácida. También podemos tener otros ácidos en el laboratorio, como el nítrico, el sulfúrico. Pero bueno, en realidad en la naturaleza la mayor cantidad de ácidos, ¿sí? No van a ser como los que tenemos en el laboratorio. La mayor cantidad de ácidos van a ser ácidos débiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un ácido débil? En realidad, cuando nosotros tenemos un ácido débil, como es el caso del vinagre y del ácido acético, no tiene esta fórmula HA, ¿sí? Es como mucho más larga, pero como todo lo que es de orgánica, que tiene fórmulas mucho más largas. Pero para simplificarlo, ¿sí? El análisis le ponemos directamente HA. Muy común que al ácido acético lo llamemos HA como para poder simplificarlo un poco más cuando lo estudiamos. Entonces, supongamos que este ácido acético tiene esa fórmula. Cuando lo ponemos en agua, entonces va a desprender algunos protones, pero no va a desprender la totalidad de los hidrógenos que podría, ¿sí? De esos protones de hidrógeno. Simplemente, bueno, va a ir desprendiendo algunos, pero va a llegar a un punto en el que esos que desprendió se vuelven a juntar, ¿sí? Se vuelven a unir para volver a formar el ácido. Entonces ahí se dice que llegó a un punto de equilibrio. Es como que lo que se desintegra automáticamente se vuelve a integrar, ¿sí? Por eso esta de la doble flecha sería como que el ácido se está desintegrando, pero automáticamente se vuelve a pegar para formar ácido. Entonces, cuando llegamos a ese punto de equilibrio, van a existir, si nosotros lo pudiéramos ver con microscopio, supónganse en la solución, tanto esos protones de hidrógeno como el ácido sin separarse, ¿sí? Sin disociarse. Entonces, esta sería la foto de la derecha, del ácido débil. Nosotros en la solución, ¿sí? Acuosa vamos a tener esas moléculas, digamos, de ácido, pero también vamos a tener algunos protones sueltos, esos iones de hidrógeno. En cambio, cuando nosotros tenemos un ácido fuerte, lo que planteamos es que todo el ácido se va a separar en dos, en los protones de hidrógeno y el resto que lo tenga, lo otro que tenga, puede ser cloruro, sulfatos, lo que tenga que lo está acompañando. Entonces, cuando nosotros vemos la solución, no vamos a encontrar más ácido, todo el ácido va a estar desintegrado en protones de hidrógeno y lo que sea que vino con el hidrógeno. Entonces, fíjense que en este tipo de soluciones nosotros vamos a encontrar muchos más protones de hidrógeno, ¿sí? Porque se disoció por completo, por eso tiene una sola flecha. En cambio, cuando tenemos un ácido débil, es menos la cantidad de protones que vamos a tener ahí en la solución dando vueltas. Entonces, obviamente, nos va a dar menos, no nos va a dar tan fuerte el pH, no nos va a dar tan ácido el pH, ¿sí? Porque si nosotros al final tenemos menos cantidad de protones para medir, ¿sí? Menos cantidad de protones son los que nos van a hacer daño, no vamos a llegar a esos extremos de pH como si planteamos cuando teníamos un ácido muy corrosivo, cuando decíamos, le tiramos ese ácido para destapar la cañería, ¿sí? Estamos hablando de un ácido más parecido al vinagre. O sea, el vinagre, que es el acético, nos va a pasar esto. Por más que le pongamos mucho vinagre al agua, no nos va a llegar a hacer el daño que nos haría si estuviéramos usando ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces, para ver un poco cómo nos quedan las concentraciones, si nosotros tenemos un ácido fuerte como el clorhídrico,
empezamos con esta concentración, lo ponemos en agua, se nos va a disociar por completo, ¿sí? Se nos va a partir en dos. Entonces, al final en la solución vamos a tener muchos protones de hidrógeno. En cambio, si tenemos un ácido débil, se dice que hay una ionización parcial, ¿sí? Que no se disocian por completo. Vamos a tener bastante cantidad del ácido sin disociar, es como que no perdió esos protones de hidrógeno, y bueno, cierta cantidad de protones de hidrógeno sí se van a desprender a la solución, o sea, esto es un ácido, me desprende protones de hidrógeno, solamente que, bueno, no va a desprender tantos como los que tendría capacidad de desprender. Entonces, acá vamos a ver que el ácido lo vamos a encontrar tanto al principio como al final. O sea, en la solución vamos a seguir teniendo una concentración importante de ácido, ¿sí? De ácido que no se nos separó. Y esto se puede contar, obviamente lo vamos a tener en tablas, ¿sí? Los químicos tenemos tablas para lo que se les ocurra, entonces vamos a tener tablas también con valores que nos van a decir el ácido débil, bueno, qué constantes tiene como para ver qué tan débil es, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener ácidos que como que esta columnita de los protones de hidrógeno es más alta, como que se dividieron más, ¿sí? Y algunos ácidos que esa columnita de los protones de hidrógeno va a ser muy peticita porque realmente se disocian muy poco, ¿sí? Como que se dividen muchísimo menos. Así que eso lo vamos a poder contabilizar porque de tablas lo vamos a poder sacar. Así que vamos a tener ácidos que son más débiles que otros, ¿sí? Vamos a poder contabilizar eso. Qué tan fuerte o qué tan débil es un ácido. Bueno, la mayoría entonces de los ácidos que vamos a tener en orgánica son esos ácidos débiles. Lo vamos a relacionar más con el caso del vinagre. Por otro lado, teníamos estos compuestos que tenían nitrógeno en su fórmula, ¿sí? Entonces, teníamos alcoholes, teníamos ácidos y también vamos a tener unos compuestos que se llaman aminas. Las aminas, entonces, en algún lugar de la fórmula van a tener un nitrógeno. Por ejemplo, la anilina, ¿sí? Sería esto. O sea, en algún lugar del compuesto vemos que tiene el nitrógeno unido a dos oxígenos, ¿sí? Esta parte se parece al amoníaco. El amoníaco es NH3. Pero bueno, en vez de tener el tercer hidrógeno, ¿sí? Tiene todo este anillo que es como parte de un hidrocarburo. Entonces, como el amoníaco era una base y esta tiene una estructura parecida al amoníaco, ¿sí? Entonces también la anilina va a resultar una base. Como que la capacidad es que le va a dar ese grupo, NH2, es de atraer los protones de hidrógeno, lo mismo que nos pasaba con el amoníaco. Así que las anilinas van a ser básicas. Entonces, como tenemos algunas sustancias que son ácidas en orgánica y otras sustancias que son básicas, las podemos combinar. Y hay un caso muy particular que es el de los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos van a ser muy importantes en lo que tenga que ver con la vida, ¿sí? Porque forman parte de las proteínas. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Del tema de aminoácidos. Sí, ¿no? En alimentos o suplementos. Sí, claro, genial, se escucha un montón. Bueno, los aminoácidos tienen esa estructura, como dice el nombre, van a tener una pata amino y una pata ácida. Entonces, si nosotros vemos la estructura genérica, acá a la izquierda van a tener esa pata como la amina que vimos arriba, ¿sí? Esto sería como un NH2. Lo que pasa es que en vez de escribir NH2, pusieron el N con un H y otro H. Pero esto sería esa pata de NH2, es como una amina. A la derecha vamos a tener la pata del ácido. El ácido tenía el OH y también tenía el carbono con la doble unión y el oxígeno, ¿sí? Todo ese grupo pegado, entonces es el que lo identifica como un ácido.
Entonces, estas moléculas que tienen esa dualidad, de un lado tienen una pata de ácido y del otro lado tienen una pata de amina, se llaman aminoácidos. Y acá la R lo que quiere marcar es que puede tener cualquier cosa, ¿sí? Es como el genérico. O sea, ahí puedes tener un hidrógeno o de repente puedes tener una cadena con 8 carbonos que continúa para otro lado, o puedes tener un anillo, como teníamos en el caso de arriba. O sea, ahí ya puede haber cualquier otra cosa de la química orgánica. Entonces, cuando quieren ponerte una estructura genérica, te ponen la estructura y después el R es diciéndole, bueno, ahí podés tener pegado cualquier cosa. Ahora, esto lo que tienen es un comportamiento muy particular, porque fíjense que en la misma molécula tienen un ácido y una base. Entonces se dan estas cosas extrañas que tienen tanto propiedades ácidas como básicas, dependiendo el medio en el que se encuentren, ¿sí? Lo que nos va a pasar es que en la práctica nosotros podemos llegar a tener que en su pata básica captaron un protón, ¿sí? Un ion de hidrógeno. Entonces se le pegaron acá con esa carga positiva. Entonces de repente, bueno, acá se está comportando como una base porque está captando este ion de hidrógeno. O nos puede pasar en el otro extremo, a la derecha, que en realidad lo que hizo fue perder un hidrógeno de esta pata del ácido, ¿sí? Fíjense que acá este hidrógeno lo perdió, entonces como perdió un hidrógeno, quedó con una carga negativa. Así que puede llegar a pasar cualquiera de las dos cosas, ¿sí? O se puede dar esta cosa intermedia que decir, bueno, perdió un hidrógeno en un lado y ganó el protón del otro. Hasta tiene un nombre muy particular. Entonces, bueno, el aminoácido se dice que es un anfótero, como el agua. El agua también, por esa estructura tan simple que tiene, pero nosotros el agua la podemos descomponer en H y OH. O sea que el agua podríamos pensarla como un ácido, porque está liberando H, o podríamos pensarla como una base. Entonces, los aminoácidos también se pueden comportar o como un ácido o como una base, ¿sí? Porque tienen esas dos propiedades en la misma molécula. Bueno, y finalmente tenemos esta estructura de ADN, ¿sí? Como para combinar un poco los conceptos que estábamos viendo mínimamente de química, ¿sí? El ADN entonces es un ejemplo de la complejidad que podemos tener en la química orgánica, ¿sí? Porque el ADN es un polímero. ¿Vieron cuando decíamos que tenemos esas macromoléculas? O sea, vamos a tener como, imagínense una unidad de ADN como algo muy grande, obviamente no es que lo veamos grande, ¿no? Pero a nivel de cuando estamos hablando de las moléculas. Y que está formado con distintas unidades, así como los vagones del tren. Cada una de estas unidades se va a llamar nucleótido y va a estar enganchada por un grupo fosfato formado por un azúcar y una base nitrogenada. Lo que vamos a encontrar es que tiene esa doble hélice, habrán escuchado hablar también que el ADN tiene como una doble hélice, como si fuera un rulo que va de un lado y el otro rulo que le engancha del otro. Y bueno, la unión, digamos, entre una hélice y otra se va a dar por estas uniones de puente hidrógeno. Por eso decíamos también que las uniones de puente hidrógeno no es que sean muy comunes, pero van a ser muy importantes para lo que nosotros estamos estudiando. Así que esto como para tener una muestra gratis de lo que nosotros nos podemos llegar a encontrar en orgánica, ¿sí? Podemos tener desde algo, una estructura muy simple como puede ser la del etanol, ¿sí? A estructuras muy complejas que van combinando internamente distintos componentes, como puede ser este caso del ADN, ¿sí? Bueno, entonces, las diferencias principales que tenemos entre la química orgánica y la química inorgánica.
Cuando nosotros pensamos entonces en la química inorgánica, podemos estar hablando de cualquier elemento de la tabla periódica. Vieron que cuando nosotros hacíamos los ejemplos de si tenemos un compuesto iónico o demás, jugábamos a agarrar cualquier elemento de la tabla periódica y lo combinábamos. En cambio, cuando estamos hablando de química orgánica, es la química del carbón, ¿sí? Vamos a tener casi todo carbón por todos lados. Tanto carbón vamos a tener que ni siquiera lo vamos a dibujar. Vamos a estar dibujando las liñitas y en cada esquina va a haber un carbón. Ese carbón va a estar rodeado por hidrógenos que tampoco los vamos a dibujar. Vamos a tener mucho oxígeno, mucho nitrógeno, porque fíjense que en los grupos estos funcionales que estamos viendo aparece mucho el oxígeno. Tenemos grupos OH, tenemos este oxígeno con una doble unión. Y bueno, y también podemos tener otros elementos, ¿sí? Que de repente pueden aparecer colgados por ahí, un azufre, un potasio, o sea, pueden aparecer otros elementos, pero mayormente vamos a estar hablando de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y nitrógeno. Y bueno, no de todos los elementos de la tabla periódica en general. En cuanto a los enlaces, cuando nosotros estamos hablando de compuestos iónicos, es muy común, inorgánicos, es muy común que estemos ante compuestos iónicos, ¿sí? Cuando los compuestos que nosotros usamos en la práctica, ¿sí? Es muy común que sean sales, que tengamos un metal y un no metal. Pero bueno, entre los compuestos orgánicos, lo más común es que estemos hablando de estas uniones covalentes, o sea, todas estas líneas que nosotros le dibujamos van a ser uniones covalentes. Cuando nosotros planteábamos que en una unión covalente los electrones se comparten, no es que uno le saca el electrón al otro como en las iónicas, los electrones se comparten, esa forma de compartir los electrones la reemplazamos por una línea. Entonces, cada vez que nosotros veamos una línea en estas estructuras de orgánica, esa línea es una unión covalente, ¿sí? Y bueno, tenemos que pensar que el carbono en general va a estar unido va a necesitar 4 uniones. Entonces siempre al carbono le vamos a andar poniendo las 4 uniones. O se une con 3, digamos con 4 cosas distintas, o puede tener una doble unión para un lado y 2 uniones más para el otro, ¿sí? Pero en total vamos a tener 4 rayitas siempre alrededor del carbono porque necesita esas 4 uniones covalentes. Entonces todas estas uniones, estas rayitas, van a ser uniones covalentes. En cuanto a la solubilidad, si nosotros tenemos compuestos inorgánicos que son iónicos, entonces van a ser solubles en solventes polares como el agua, ¿sí? Porque habíamos planteado que las sales normalmente van a ser solubles en el agua, va a venir entonces el agua y va a ir arrastrando los distintos iones, se van a ir reacomodando según sus cargas positivas y negativas. En cambio, los compuestos orgánicos, todo lo que tenga que ver con la orgánica, es más común que estemos hablando más tirando del lado de los aceites. Es más común que sea solubles en solventes que son no polares, ¿sí? Vamos a tener muchos compuestos orgánicos que no van a tener algún elemento que tire más los electrones a su lado. En general va a estar como bastante distribuido eso, entonces van a tener más en común con los aceites de lo que pueden tener con el agua. Obviamente vimos algunos ejemplos que no, si tenemos algún grupo que es un alcohol con muchos OHs, eso se va a parecer más al agua. Pero bueno, en líneas generales, cuando estemos hablando de compuestos orgánicos, es más común encontrar que no son solubles en agua. Digamos, son muchísimos los compuestos orgánicos, pero podemos tener así cadenas muy grandes de cosas que no sean solubles en agua. En cuanto a la estructura, bueno, lo que vimos es que la estructura de los compuestos orgánicos es muy compleja y de alto peso molecular, o sea, vamos a tener adentro de esta estructura un montón de elementos, entonces eso nos va a dar como unas moléculas bastante grandes. En cambio, los compuestos inorgánicos en general, a lo sumo tendremos 3 elementos, ¿sí? No vamos a tener grandes estructuras. Vieron que si tenemos el ácido sulfúrico decimos, bueno, tenemos hidrógeno, azufre, oxígeno, no salimos de ahí.
Así que van a ser estructuras más simples y más chiquitas, entonces de menor peso molecular. En vez de decir que son cosas más grandes o más chiquitas, nosotros solemos hablar del peso molecular. ¿Sí? Si tenemos muchos elementos ahí juntos, bueno, va a terminar pesando más. Y como ejemplos, entonces, en la química orgánica vamos a tener todo lo que podamos relacionar con la vida, ¿sí? Los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, todo eso está explicado desde la química orgánica. En cambio, para la inorgánica, van a ser cosas que manejamos más en el laboratorio. Hidróxidos, sales, óxidos, ¿sí? Cuando escuchamos esos nombres, normalmente estamos hablando entonces de química orgánica. No sé si tienen alguna pregunta o algo particular que quieran que revisemos. Acá tenemos un pequeño ejercicio como para ver este tema de los ácidos fuertes y los ácidos débiles. ¿Lo hacemos juntos? Ok, sí. Dice, se tiene ácidos fuertes y débiles, todos con una concentración inicial de 0,01 molar. Entonces tendríamos que unir con flechas a ver cuál es el pH que pensaríamos que nos puede dar para cada uno de los casos. Esto como para pensar un poco cuál sería la diferencia entre los ácidos fuertes, las bases fuertes y las débiles, ¿sí? Tenemos entonces ejemplos de ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Vamos a tener un ácido débil que podríamos pensar como vinagre, ¿sí? El ácido acético, pero los tenemos, en los dos casos están a la misma concentración. Supongamos que no es que vamos a tener uno más concentrado que otro, porque si no, obviamente, el más concentrado va a ser más dañino, ¿no? Pero bueno, tenemos la misma concentración de todos nuestros casos. Y después lo mismo con las bases. Vamos a tener una base fuerte, como la soda cáustica, ¿sí? El hidróxido de sodio, y una base débil, supongamos que de química orgánica. De la parte orgánica tenemos una base débil. Entonces, ¿cómo se imaginan que podría dar el pH de estos casos? Para arrancar, ¿se acuerdan cuando un pH corresponde a algo, a un medio ácido, y cuando corresponde a un medio básico? De 7 era la medida de ácido de 0 hasta 7. Genial. De 7 a 14 era el otro. Genial. Entonces, el 7, nosotros decíamos que era el agua, supónganse, ¿sí? Que era ahí la neutralidad, y tenemos, entonces, entre 0 y 7 van a estar los ácidos. O sea, todos los que tienen un pH bajo, menor a 7, van a ser los ácidos. Y después tenemos los de pH alto, ¿sí? Los que van mayor a 7 van a ser las bases. Entonces, para empezar, si tenemos un ácido fuerte o un ácido débil, ya podríamos pensar cuáles son los valores de pH que nos tendría que dar para los ácidos. Marcaríamos, por ejemplo, este de pH 2, ahora no sé cómo hacerlo, sería para un ácido, y este de pH 6 sería para el otro ácido, ¿sí? No sé cómo hacer para unir con flechas, porque lo abrí como un PDF. Bueno, entonces, esas son nuestras dos opciones de ácido. Ahora, tenemos un ácido fuerte y un ácido débil. ¿Cuál se imaginan que nos va a dar un pH 6 y cuál se imaginan que nos va a dar un pH 2? Y el fuerte sería el pH 2. Genial. El fuerte va a ser el pH 2, ¿sí? Que nos va a dar más lejos de la neutralidad. Porque con el ácido fuerte es como que se están liberando más de esos protones de hidrógeno. Entonces el ácido débil, que no va a liberar tantos protones de hidrógeno, me va a quedar cercano al agua, que era esta neutralidad. No sé cómo hacer la flecha, pero lo vamos diciendo en todo caso. Entonces podemos pensar lo mismo para las bases. ¿Cuáles serían los pH, los valores de pH que nos quedan para las bases? 8 y 2.
8 y 2, genial. 8 y 12. Entonces, ¿cuál correspondería a una base fuerte y cuál correspondería a una base débil? Y el 12 sería la base débil, cuanto más para arriba, el más débil, o... Y los dos extremos son malos. Si tenemos pH muy alto, es corrosivo, es dañino. Si tenemos pH muy bajo, también es corrosivo y dañino, ¿sí? En los dos extremos vamos a tener los ácidos que son muy fuertes o las bases que son muy fuertes, porque van a estar alejados del agua. Sí, sí. Entonces, la base fuerte es con la que vamos a llegar al extremo de nuestra escala de pH. Nuestra escala de pH llega a 14. Entonces, con la base fuerte es con la que vamos a llegar hasta un pH 12. Con la base débil nos vamos a quedar más cerquita de la neutralidad. No va a tener un efecto tan importante. Entonces, vamos a tener ese pH 8, ¿sí? Presuponiendo que nosotros estamos en pH 7 y se corre para los extremos. El agua la tenemos en pH 7, entonces le agregamos el ácido o le agregamos la base. Entonces partimos de pH 7 para un lado o para el otro. Si le agregamos un ácido débil o una base débil, no nos vamos a desviar mucho. Si le agregamos un ácido muy fuerte, nos desviamos hasta pH 12. Si le agregamos una base muy fuerte, nos desviamos hasta pH 12. ¿Sí? Nos vamos a ir hasta esos extremos. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, esto serían los conceptos de ácidos bases. De estos dos ejemplos. O de esta estructura, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que me va a ayudar a que sea soluble en agua? ¿Qué es lo que tiene parecido al agua esta estructura? Y el HO. Sí, genial. SOH es parecido al agua, porque el agua yo la puedo separar en H más OH, ¿sí? Entonces, SOH es la pata que es parecida al agua. Y con SOH el agua puede formar puente de hidrógeno, ¿sí? Se forma puente de hidrógeno. Entonces, este glicerol puede formar más cantidad de puente de hidrógeno con el agua porque tiene 3 OH. Ahora, este hexanol puede formar puente de hidrógeno con el único OH que tiene, pero las moléculas de agua que se le pongan del otro lado, de donde está toda esa cadena de carbono, no van a poder formar puente de hidrógeno ahí. Eso se parece más a un hidrocarburo, se parece más a un aceite, a un combustible. Entonces, ¿cuál se imaginan de los dos que va a ser más soluble en agua? Como que se va a poder camuflar mejor en el agua. El glicerol. El glicerol, genial, ¿sí? Se va a camuflar mejor. Es como que las cosas son solubles cuando son similares. Entonces pasan desapercibidas, digamos, entre el montón, ¿sí? El glicerol, entonces, por tener esta estructura, se va a llevar mejor con el agua. Y el de abajo dice, ¿qué compuesto será más probable que forme? El etanol es el de la izquierda, ¿sí? Y el benceno es el de la derecha. Y el de la derecha. El de la derecha el etanol. El etanol, porque el etanol tiene OH. Claro, y el otro no tiene. El otro no tiene. El otro claro. tiene solamente hidrógeno. Claro. Entonces es como que no se parece tanto al agua como el que tiene OH. Le ganó. El que tiene OH le ganó, ¿sí? Tiene esa pata, digamos que es más parecida al agua. En orgánica, todos los productos van a tener hidrógeno, ¿sí? Porque esas cadenas que nosotros dibujamos, como acá en el hexanol, esta cadena está formada por carbonos e hidrógenos por todos lados. Entonces todo va a tener carbono e hidrógeno. Bueno, y fíjense que los aceites
¿sí? O los hidrocarburos son cadenas de carbono e hidrógeno y no son solubles en el agua. Están llenos de carbono e hidrógeno y no son solubles en el agua. Con lo cual, tener hidrógeno no alcanza para ser soluble en agua. Los hidrógenos van a sobrar por todos lados. Pero bueno, tener OH, sí, sería como tener algo un poco más, pensando que alrededor de ese OH se le pueden pegar otras moléculas de agua formando este puente de hidrógeno, ¿sí? En cambio, en estructuras que son como los hidrocarburos, que solamente tienen carbono e hidrógeno, no se van a generar estos puentes de hidrógeno, entonces tampoco van a ser solubles. No tienen mucho en común con el agua, ¿sí? Bueno, así que hasta acá lo que tenía para mostrarles de orgánica. Esta muestra gratis de orgánica. No sé si tienen alguna duda o algún comentario en particular. A mí con estos ejemplos me quedó mucho más claro lo de puente de hidrógeno. Al principio me costó entenderlo, pero ahora con los ejemplos estos lo asocio mejor con estos, con esto que iba explicando de por qué se relacionaba, por ejemplo, el glicerol con el agua. Justamente por el punto que tienen similitud. Claro. Entonces, con el ejemplo me quedó un poco más claro el concepto de puente de hidrógeno. Bueno, genial. Es un compuesto, es un concepto medio extraño, pero tiene partes muy útiles, ¿sí? Cuando uno quiere explicar cualquier cosa que le pase al agua, ahí salta el tema del puente de hidrógeno. Así que por eso lo traemos siempre. Pero bueno, no sé, si tienen algún otro comentario o algo en particular que quieran que veamos, los dejo tranquilos y la semana que viene vemos o hacen los videos o presentan acá en vivo, lo que ustedes prefieran, ¿sí? Todo depende de si se lo quieren sacar el fin de semana de encima o si por ahí se les complica mucho lo de los videos, prefieren hacerlo directamente el jueves, como ustedes quieran. Ok. Bueno, y sumamos nota de eso. Y el resto de las materias bien, tienen la semana que viene los exámenes.